Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a hablar hoy de las medidas de tendencia central cuando los datos están agrupados. Sabemos que este tipo de caracterización para los datos tiene algunos detalles, tiene algunas cosas que debemos tener muy en cuenta. Vamos a hablar primero de la moda. ¿Qué pasa cuando los datos están agrupados? Cuando los datos están agrupados podemos hablar, en vez del término moda, podemos hablar de un intervalo modal. Entonces, ese intervalo modal va a estar determinado por qué. Bueno, sencillamente en la columna de las frecuencias de cada intervalo se va a observar cuál es el intervalo con mayor frecuencia, y en este caso observamos que el intervalo que tiene mayor frecuencia es el intervalo comprendido con el límite inferior 27, ¿verdad? Y el límite superior 36. ¿Listo? Ese sería nuestro intervalo modal, es el que tiene mayor cantidad de datos. Vamos a hablar de la media. ¿Qué sucede con la media? Bueno, para la media hacemos uso de lo que llamamos las marcas de clase. Entonces, recordamos que cada marca de clase la hallamos a través de los límites del intervalo. Es decir, si quiero hallar, por ejemplo, la marca de clase de este primer intervalo que va desde 18 hasta 27, para hallar su marca de clase sencillamente voy a sumar esos límites, ¿cierto? 18 más 27, y eso lo divido por 2. Entonces, por ejemplo, aquí esto me va a resultar en 22,5. Entonces ese 22,5 es mi marca de clase. Aquí tenemos registradas en esta columna que está hacia la derecha todas las marcas de clase de cada intervalo en este ejemplo que tenemos aquí. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? La expresión nos dice que debemos sumar todos los productos entre la marca de clase y su respectiva frecuencia del intervalo. Entonces vamos a escribirlo. Listo, aquí tenemos entonces esa parte que va en el numerador, esa sumatoria. Listo, y todo esto va a quedar sobre n, que es el total de datos en este caso. Observamos ahí en la tabla que es 40. Listo, entonces, ¿qué hacemos? Tener en cuenta aquí que primero hacemos las multiplicaciones, ¿verdad? Esos productos que están allí, y luego resolver esos productos los sumamos. Eso respecto a lo que está en el numerador. Entonces, ¿qué nos quedaría? Listo, entonces sería, por ejemplo, 22.5 por 9, 202,5. Entonces, por ejemplo, aquí coloco 202,5, ¿verdad? Más lo que me da el siguiente producto, y así los completamos todos. Listo, aquí tenemos entonces lo que me dio cada uno de esos productos, ¿verdad? Eso se suma ahora y vamos a obtener 1404 sobre 40, y esto me va a dar como resultado 35.1. Entonces, en este caso hemos encontrado que la media aritmética para este conjunto de datos es 35.1. Bien, vamos a hablar ahora de la mediana. ¿Qué sucede con la mediana? Bueno, para la mediana, primeramente debemos tener en cuenta que hay que identificar cuál es el intervalo donde se encuentra ubicada esa mediana. Entonces, ese intervalo va a estar dado por, primeramente, el cálculo de este término n medio. ¿Qué significa eso? Bueno, que vamos a buscar cuál es la mitad de los datos. Listo, primeramente vamos a ubicar eso. Entonces aquí los datos son 40, ¿verdad? Y la mitad de 40, es decir, 40 sobre 2, es igual a 20. ¿Qué vamos a hacer con este 20 ahora? Ya que tenemos este 20 aquí identificado, es la mitad de los datos, vamos a buscar en la columna de frecuencias acumuladas, ¿cierto? En la columna de frecuencias acumuladas. Y vamos a buscar cuál es ese intervalo que por primera vez alcanza
en su frecuencia acumulada el valor de 20. Por ejemplo, en este primer intervalo, que va desde 18 hasta 27, ese primer intervalo, su frecuencia acumulada llega hasta 9, es decir, abarca los datos, los primeros 9 datos, eso es lo que significa. Entonces no alcanza todavía el dato 20. Pero si miramos el siguiente intervalo, que va desde 27 hasta 36, vemos que abarca hasta el dato 25, ¿verdad? Eso va acumulando esa cantidad de datos. Entonces, ese segundo intervalo de 27 a 36 es el primer intervalo que alcanza la frecuencia acumulada de 20. Listo. Se pasó hasta 25, llega hasta 25, pero significa que está abarcando, ¿verdad? Ya ha alcanzado esa frecuencia acumulada de 20 y eso es lo que nos interesa en esta parte. Luego de que ya identificamos cuál es ese intervalo, vamos a llamarlo el intervalo medio. Ok, después que hayamos identificado cuál es este intervalo medio, ahora vamos a utilizar una expresión que nos ayudará a encontrar exactamente cuál es la mediana. Entonces aquí tenemos esta expresión y a través de ella vamos a encontrar cuál es la mediana que está dentro de ese intervalo medio. Primeramente identificamos cuáles son los términos que están allí incluidos en esa expresión. Entonces tenemos este L sub i, me representa el límite inferior del intervalo medio, es 27. También tenemos el término n medio, que ya lo calculamos y es 20. Tenemos este término frecuencia acumulada i menos 1. ¿Qué significa? Significa que en la columna de las frecuencias acumuladas vas a buscar la frecuencia anterior al intervalo medio. Entonces nos ubicamos en el intervalo medio, su frecuencia acumulada anterior es 9. Ahora tenemos también el término f sub i, es la frecuencia del intervalo medio, que en este caso es 16, y también tenemos ese símbolo de la amplitud, ¿verdad? En este caso está representado con una A minúscula, y la amplitud es esa diferencia entre el límite superior y el límite inferior de cada intervalo. Entonces, en este caso 36 menos 27, ¿verdad? Y tenemos que nuestra amplitud sería 9. Bien, esto lo vamos a reemplazar en esa expresión. Sencillamente vamos a hacer eso. Entonces escribimos aquí que la mediana es igual. Límite inferior 27, ¿verdad? Luego sumamos aquí, abrimos paréntesis grande. N medio ya sabemos que es 20 menos F mayúscula sub i menos 1. O sea, la frecuencia acumulada anterior, ¿verdad? Ya anotamos allí que es 9. Sobre la frecuencia del intervalo medio, que ya anotamos también allí que es 16. Cerramos paréntesis grande y escribimos aquí la amplitud. Es decir, todo lo que está dentro del paréntesis queda multiplicado por la amplitud. ¿Listo? ¿Eso va a ser igual a qué? Bueno, tenemos 27 más. ¿Qué queda dentro de ese intervalo? Me va a quedar la fracción 11 sobre 16 multiplicado por 9. Listo. Primero resolvemos esa multiplicación, ¿cierto? 11 sobre 16 por 9, ¿cierto? Listo, me va a dar 6, bueno, esta decimal lo voy a aproximar solamente para tener dos cifras decimales. Y voy a tener entonces que esto es 27 más 6,19. Listo, entonces al sumar estos últimos dos valores que tengo aquí, me va a resultar 33,19, ¿verdad? Mi mediana. Listo, entonces aquí en resumidas cuentas, vamos a anotar por acá que la mediana para este conjunto de datos va a ser 33,19. Listo, esta es una manera sencilla, ¿verdad?, de encontrar esas medidas de tendencia central cuando los datos están agrupados. Te deseo muchos éxitos y espero que te haya servido este video.